Que la Asociación de Transportistas de Mercancías por Carretera, Tradime, pide adelantar la edad de jubilación de los conductores. Argumentan, entre otras cuestiones, José Ramón Torres, razones de salud. Sí, el sector no pasa por un buen momento. Las asociaciones de transportistas, el sector ya lleva tiempo denunciando la edad media de los conductores, no solo en Aragón, sino en España, que está actualmente en unos 57 años. Estamos hablando de una plantilla, por tanto, envejecida y falta relevo generacional. Y a todo esto se le añade el estado de salud de esos conductores cada vez con más edad. Vamos a hablar con José Antonio, presidente de Tradime. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habéis incluso preparado un informe exhaustivo para denunciar esa situación. Decís que el estado de salud de los conductores es cada vez peor. ¿Cómo se ha elaborado ese informe y qué es lo que dice exactamente? Pues mira, hace unos años creció una inquietud muy importante en Tradime sobre este tema de una jubilación. Se ha elevado muchísimo tanto el tráfico como las necesidades actuales de hoy en día no son las de hace unos cuantos años. Entonces, en esa iniciativa pedimos a la Universidad Complutense de Madrid que nos hiciera un informe, que es este que tengo en mis manos, relatando todo tipo de vicisitudes que pasamos los conductores, no solo los españoles, sino los de toda España, los de todo el mundo, que al final tenemos las mismas enfermedades los conductores de España que de Australia, que de Alemania. Entonces esto había que reflejarlo porque nos cansábamos de decirlo en palabra, que tenemos enfermedades, que tenemos unas tipologías muy graves, pero nadie nos hacía caso. Entonces decidimos hacer este estudio para que esté blanco sobre negro y tenerlo para demostrar lo que tenemos. ¿Cuáles son las enfermedades o las molestias que más acucian a estos conductores y a qué edad deberían jubilarse? ¿Pedís una anticipación? Correcto, pedimos unos índices correctores. De hecho, por el artículo del Real Decreto 402 de 2025 del 27 de mayo, se abrió una comisión, se tendría que haber abierto una comisión que en octubre para elaborar unos índices correctores. Son dos temas diferentes. Uno son los índices correctores y otros las enfermedades profesionales. Queremos que haya una jubilación a los 60 años, por supuesto, pero si un conductor que lleva 30 años con 57 no puede seguir, también tiene que estar reconocido su derecho a dejar la profesión y tener una jubilación justa. Eso es lo que pedimos, que esa misma comisión empiece a ponerse en marcha, que es lo que hemos pedido en Cepime España, que lleva desde octubre y todavía no se ha convocado. Es lamentable que llevemos ya 3 meses de retraso y que no haya expectativas de que se forme. Claro, a todo eso se le añade y tiene una relación, esa falta de relevo generacional, una plantilla cada vez más envejecida y no hay conductores nuevos que le suplan. Correcto, si no hacemos atractivo el sector es meridianamente claro y imposible que venga nadie a este sector. No podemos decir que vengan y vivan hasta los 65 años en una cabina, que pasen el estrés, todo tipo de problemas tanto fisiológicos como ergonómicos que tenemos en la profesión. Eso se tiene que acabar. Tiene que haber un relevo generacional, unas áreas de descanso acordes a nuestra situación. La indefensión que tiene un vehículo y una persona, o una persona y un vehículo en las carreteras hoy en día. Eso se tiene que acabar y hacerlo atractivo, porque si no, en 5 o 6 años no va a haber quien lleve las cosas que necesitamos día a día. Todo lo que tenemos ha pasado o pasará por un camión y lo que necesitamos, por supuesto que también. Gracias, José Antonio. A vosotros. Por ese análisis, por esa reflexión sobre el estado, nunca mejor dicho, de salud de un sector, el de los transportistas de mercancías, que como acabamos de comprobar no pasa actualmente por una buena situación.